Reciban un cordial saludo desde Villanueva, Guatemala, Centroamérica para el mundo, deseando que hayan pasado unas Pascuas, unas fiestas de reposo de esta Semana Mayor en presencia de sus familiares y amigos. Volvemos ahora a lo interesante y motivante de la palabra de Dios. Y si por una bendición usted se encuentra en nuestro país, visítenos. Es una iglesia familiar llamada Fuente de Vida Eterna de Jesús y lo haremos sentir como en casa. Que Dios le bendiga y empezamos. Amén. Hoy quisiera tocar un tema que yo espero con todo mi corazón sea de mucha bendición. Y el tema de hoy empieza con una pregunta. Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Dónde estás tú en tu relación con tu familia? ¿Dónde estás tú en tu relación con tu trabajo? ¿Dónde estás tú en tu relación con el vecindario? Esta es la famosa pregunta que Dios le hizo a Adán y a Eva allá en el libro de Génesis capítulo 3 y verso 9. Después de que Adán y Eva comieron del árbol que Dios les había ordenado no comer. Fíjese qué interesante. Le digo esto porque cuando Adán y Eva comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran, dice que inmediatamente ellos se alejaron de Dios. Y al alejarse de Dios, Dios los sale a buscar y les hace una pregunta. ¿Dónde estás tú? Y esa es la pregunta que yo quiero que usted se haga hoy. Y no solo hoy, sino cada vez que usted se sienta desprotegido, cada vez que usted se sienta desnudo de la presencia de Dios. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Está Dios conmigo? Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero si tengo cosas o personas que están contra mí, ¿en dónde estoy? ¿Será esto para bien o será esto para mal? Dice la Biblia que cuando Adán oyó la voz de Dios en el frescor de la tarde, que Dios lo llamaba y le decía, Adán, ¿dónde estás tú? Y él respondió y dijo, oí tu voz y tuve. Ok. Aquí es donde yo me quiero centrar. ¿Sabía usted que el primer espíritu que atacó a Adán y Eva después de que desobedecieron a Dios fue el miedo? Según Proverbios 29-25 dice que el temor del hombre, dice una versión, otra versión dice el temor al hombre le pone trampa, lo esclaviza y lo detiene. Y aquí es donde usted se debe hacer la pregunta. Si viene miedo hacia mí, ¿dónde estás? ¿Aló? ¿Estás parado juntamente con Cristo Jesús a tu lado? Porque la Biblia dice, ¿a quién temeré? ¿Temeré a lo que me pueda hacer el hombre o temeré a Jehová? La Biblia dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, Proverbios 1:7. Pero el temor al hombre no te produce sabiduría, el temor al hombre te esclaviza, el temor al hombre te detiene. Entonces, cuando venga temor a tu vida por enfermedad, por escasez económica, por problemas familiares, tienes que hacerte la pregunta obligada, ¿dónde estoy? Porque si me empiezo a dar cuenta de dónde estoy, es fácil reconocer si Dios está conmigo o no está conmigo. Porque la Biblia dice, si Dios está conmigo, ¿quién?
¿Quién contra mí? Entonces, en el momento que yo empiezo a sentir temor, en el momento que yo empiezo a sentir miedo, la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿dónde estoy? ¿Será que me salí del cerco que Dios me había puesto? Porque si yo estoy con Dios, ¿por qué tengo que tener temor? Explíqueme. No tengo por qué tener temor, porque sé que el Señor está conmigo. Pero si empiezo a tener temor, acuérdese, fue el primer espíritu que atacó a Adán y Eva. Pastor, es que mi miedo es quedarme sin dinero. Ok, ¿dónde está usted? ¿Está obedeciendo a Dios o no está obedeciendo a Dios? Porque esa es la primera pregunta. Si empiezo a sentir miedo, ¿dónde estoy? Si el problema es económico, la Biblia me dice cómo resolver los problemas económicos. Si el problema es de salud, la Biblia me enseña cómo resolver los problemas. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece porque le faltó sabiduría y conocimiento. Fíjese qué interesante. La segunda parte de ese verso dice, por cuanto desechaste el conocimiento y desechaste la sabiduría, te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Cuando usted empiece a darse cuenta que algo no anda bien con sus hijos, hágase la pregunta, ¿dónde estoy? Porque a lo mejor usted cree que está y no está. ¿No dice acaso la Biblia que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor? Nos guarda, nos defiende y pelea por nosotros. Claro, si Dios está contigo. Y si no está contigo, Él no va a pelear. Por eso, cada vez que usted vea que la agujita del miedo o del temor, así, se inclina más hacia el miedo, hágase la pregunta, ¿dónde estoy? ¿Por qué me quedé desprotegido? Porque cuando usted está desprotegido, el primer espíritu que lo ataca es el miedo. ¿Sí está aquí? ¿Sí me está oyendo? ¿Sí? Esta enseñanza nació por un par de preguntas que yo me hice estando en la playa. ¿Dónde estoy? ¿Por qué tengo paz? ¿Por qué estoy tranquilo? Porque yo sé quién está conmigo. Si Dios es conmigo, pero si yo no sé quién está conmigo o dónde estoy yo, el primer espíritu que me va a atacar es el miedo. ¿Me estoy dando a entender? Por eso usted y yo tenemos que entender, mis hermanos, que si no sé dónde estoy y empiezo a tener miedo, es porque me alejé de Dios y ni cuenta me di. ¿Está aquí? ¿No dice acaso la Biblia, aunque no haya vacas en las majadas, aunque no hayan chivos en los corrales, aunque la vid no dé su fruto, con todo y eso yo me alegraré porque sé que Jehová mi Dios está conmigo? No, ese su amén me suena así como que no haber regresado del feriado. ¿Me estoy dando a entender? Lo importante de saber dónde está usted es la clave. La clave para saber si está protegido o no está protegido. Para ver si está cubierto o está descubierto. Porque cuando usted empieza a sentir miedo por cualquier causa, la primera pregunta que se debe hacer es ¿dónde estoy? ¿Estoy donde está Dios o yo me separé ni cuenta me di? ¿Sí está aquí? Proverbios 29:25 es claro. Y dice que el miedo al hombre o del hombre pone trampa, pone estorbo, detiene y esclaviza. Imagínense que Adán y Eva, ahí en Génesis 3:9, después de que Dios les dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Adán contesta y dice, oí tu voz y tuve. La pregunta es, ¿por qué tuvo miedo? Tuvo miedo porque Dios le dijo, ¿dónde estás? O sea, quiero que me digas si estás adentro o afuera. ¿Aló? Pastor, pero ¿cómo sé si estoy adentro? Si usted está adentro
y hablo adentro de la presencia de Dios, usted no tiene por qué tener miedo. Pero si está afuera, todo, óigame bien, todo, absolutamente todo, va a empezar a manifestarse con un aspecto de miedo o de temor. Va a tener miedo a no cerrar un negocio, va a tener miedo a perder el trabajo, va a tener miedo a que no haya provisión, va a tener miedo a muchas cosas. ¿Sí me oyó? Entonces, ¿dónde está el problema? El miedo aparece porque yo, sin darme cuenta, no sé dónde estoy. Pastor, pero yo estoy en la iglesia. ¿Seguro? Porque si tiene miedo, puede estar en la iglesia. Pero su posición en Cristo, ¿cómo está? Su posición en Dios, ¿cómo está? ¿No dice acaso la Biblia: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? Joven fui y he envejecido, dice la primera parte. Y no he visto justo. ¿Y quién es el justo? ¿Acaso la Biblia no dice más el justo? Otra vez, más el justo. ¿Y qué es la fe? Llama las cosas que no son como que si fuesen. Por la fe, dice, entendemos que la gente del Antiguo Testamento, la gente antigua, alcanzó buen testimonio. Dice, cerraron boca de leones, refiriéndose a Daniel. Apagaron fuegos impetuosos. Se salvaron de ser ahogados. Está hablando del apóstol Pablo. Las viudas recibieron a sus muertos. Está hablando de los milagros de los profetas y del mismo Señor Jesucristo. Por la fe dieron buen testimonio, incluyendo a Abel, dice, que con su ofrenda alcanzó buen testimonio. Imagínense. Entonces, toda esta gente que está en la galería de los héroes de la fe, que están en el libro de Hebreos, del verso 4 en adelante, quiere decir que sí sabían dónde estaban. ¿Se puede usted imaginar a un Daniel que lo acusan 200 gobernadores llamados sátrapas, que eran gobernadores de provincias de Babilonia y de Persia? Lo acusaron de que no adoraba la imagen de la estatua. Mas sin embargo se levantaba en la mañana, al mediodía y en la tarde y siempre adoraba a su Dios. Abría las ventanas de su casa para que todo el mundo lo viera. ¿Y usted cuando bendice los alimentos lo ve la gente o? Amén. ¿Ya oraste? Sí, no, pero yo no te oí. La clave es que lo oigan. ¿Sabe que la gente en Belice se nos quedaba viendo porque decía: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estos alimentos, los bendecimos, los tomamos en acción de gracias y que nos caigan bien todo el mundo? Y nos oían y nos veían y andaban unos 2, 3 ahí como camuflachaditos que cerraban los ojitos y yo dije: me encontré unos de la secreta, hasta aquí en Belice, dije yo. O es de los que usted ora enfrente de sus compañeros. Amén. Es que la oración es entre Dios y yo. No, si la oración no es para Dios, es para usted. ¿Me explico? Dios ya sabe lo que usted tiene deseo. Y Él concede las peticiones de tu corazón. Entonces, ¿por qué oramos? Para que usted se sienta bien. ¿No dice acaso la Biblia que orad en todo tiempo? Hay un pasaje muy conocido que dice: orad sin cesar. No, sin cesar dice, ¿verdad? Sí, porque no va a ser que algún hermanito se llame César allá en el canal de televisión y va a pensar mal. Orad sin tiempo. Eso quiere decir orar en todo tiempo. Amén. Entonces, cuando usted tiene esa libertad para poder compartir, para poder hablar, para poder mencionar a Dios, usted sabe dónde está. Pero cuando usted no tiene libertad de hablar y de decir,
usted tiene miedo. Porque no sabe dónde está. Hágale la pregunta al que está a la par suya. ¿Usted sabe dónde está? Ahora mismo, dígale. Y en casita, ¿usted se puede hacer esa pregunta? ¿O le puede preguntar al que está viendo con usted? ¿Usted sabe dónde está? Porque si usted no sabe dónde está, a usted le está pasando la misma situación de Adán y Eva. Y es muy probable que un espíritu de miedo lo esté atacando ahora mismo. ¿Por qué? Porque está desprotegido. Se alejó de la presencia de Dios. Acuérdese, la Biblia dice, acordaos, hijitos míos, sin mí nada podéis hacer. Por eso, cuando usted hoy en la noche se haga la pregunta, ¿dónde estoy? Usted va a sentir la diferencia entre tener miedo y no tener miedo. Porque si tiene miedo, ya descubrió que está alejado de la presencia de Dios. Y el miedo puede venir por cualquier causa. ¿De quién he de temer si sé que Jehová está conmigo? ¿Quién contra mí si Dios es con nosotros? ¿Aló? No temeré lo que el hombre me pueda hacer. Temeré a Jehová de los ejércitos. Entonces usted hoy, esta noche, lleva un gran compromiso. Hacerse la pregunta, ¿dónde estoy? Y cuando se la conteste, pregúntese, ¿tengo miedo? ¿Tengo miedo que se me acabe el dinero? ¿Tengo miedo que me despidan del trabajo? ¿Tengo miedo de tener problemas en el hogar? ¿Tengo miedo que mis hijos se me descarrilen o se me desvíen? ¿Tengo miedo? Y hágase la pregunta. Y usted se va a dar cuenta que cuando conteste esa pregunta, usted se va a dar cuenta dónde está parado. Si está parado con Dios o no está parado con Dios. Porque si está parado con Dios, usted no tiene que temer de nada. ¿Aló? Dice la Biblia que Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de la salud y de la vida. Entonces, ¿de qué debe de temer? Pero cuando Adán y Eva pecaron, el Señor le dijo, ¿ya te diste cuenta dónde estás parado? ¿Te diste cuenta que te saliste del huerto solito? Porque mira lo que hiciste. ¿Aló? Yo me hice esa pregunta, ¿dónde estoy? ¿Tengo miedo? ¿Tengo miedo a un accidente en el camino? ¿Tengo miedo a que nos asalten en el camino? ¿Tengo miedo? Me hice varias preguntas y dije no, porque sé que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor, me guarda, me defiende y pelea por mí. También me recordé del pasaje aquel que dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y qué es habitar al abrigo? Es cuando yo hablo de Él. La pregunta es, ¿habla usted de Dios? ¿Sí? ¿Todos los días o solo cuando se acuerda? Ay, Padre, en el nombre de Jesús, como dijo el pastor, aquel pasaje se me fue, pero Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y empezamos a repetir lo mismo y no se nos viene ningún mensaje. ¿Me estoy dando a entender? Y le voy a decir algo que nos pasó. Salimos de Belice y a los pocos kilómetros empezó la camioneta a vibrar. Me bajé, vi las llantas, vi los frenos, todo estaba bien. No mandaba la computadora ninguna señal y le dimos. Y entre más acelera, más duro el ruido. Entonces dice mi esposa, oremos, dijo. Y empezamos a orar. A la media hora se quitó el ruido. Caminamos 600 kilómetros. Y ya cuando veníamos por Gualán, a las 10:30 de la noche, otra vez. No, dije yo, aquí me bajo. Vi una gasolina y me bajé. El guardapolvos de la cruz, de la transmisión, se había roto. Y me dijo mi hija, papá, espérate, me dijo, se metió con los dedos, jaló el plástico. Y venimos hasta aquí. ¿A quién temeré? Era el puro plástico el que le decía, taca, 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 pero a esa velocidad era un trrr, era un ruidazo. Pero ¿cuál fue nuestra opción? Orar. Dígame usted, a esa hora de la noche, ¿dónde conseguíamos un mecánico si todas las gasolineras estaban?
cerradas. Y el que se nos acercó no fue un gasolinero, fue un escopetudo que dijo, buenas noches señores, ¿les pasó algo? Sí, le dije, un ruidito trae el carro. ¿Va? ¿Necesita algo? Sí, un desarmador, le dije. Y nos fuimos. ¿De quién temeré? Yo dije, bueno, pase lo que pase, estoy en las manos de Dios, no me voy a preocupar, ¿qué voy a hacer? Yo de todos modos tengo que llegar a predicar a las 7 de la mañana al desayuno. Y eran las 2:30 de la mañana cuando llegué a mi casa. Dormí 1 hora, me levanté a las 4. No lo encuentro muy contento a usted. Así como disfruté los días de vacaciones, también tenía que ser responsable para estar a las... ¿Qué dice usted? Y así lo hice. Y gracias a Dios venimos sin novedad. No, el enemigo como que nos quiso meter miedo, ¿verdad? Por un momentito como que quiso venir un espíritu de temor y eso les pasa por estar en Belice y por estar orando por esta gente. No, dije yo, no. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en Cristo o no estoy en Cristo? ¿Mi vida está escondida en Dios o no está escondida en Dios? Y el diablo no la puede tocar y se me venía ese canto. ¿Y usted en quién piensa cuando no me van a pedir dinero porque no hay? Para mañana no tengo. Y el que está ahí es para cuando me enferme. Bueno. Entonces, ¿de qué le sirve decir a usted, Jehová es mi sanador? Si tiene su apartadito ahí para cuando se enferme. ¿Aló? ¿Sí está aquí? ¿Dónde está usted? Esa es la gran pregunta. Y esa es la pregunta que usted hoy en la noche se tiene que preguntar cuando esté en su casita. ¿Dónde estoy? Porque si tiene miedo, usted se salió porque el miedo lo atacó. El miedo no tiene por qué atacarlo mientras usted está en la presencia de Dios. ¿Sabe qué le dijeron a Josafat allá en 2 de Crónicas, capítulo 20, del verso 14, 15 y 16 en adelante? Porque dice que él tenía miedo, tuvo miedo, dice. Y se dispuso a buscar a Jehová, del verso 1 en adelante. Le fueron a dar una noticia que venía más de 1 millón de gente, según la TLA, la traducción latinoamericana. 1 millón de gente. Su suegro ya estaba muerto, no le podían ayudar, él estaba solo. Y dice que invocó a Jehová para buscarlo, proclamó ayuno y muchos de Judá y de Israel vinieron a juntarse con él. Y dice que en el atrio nuevo empezó él a decir, Jehová, ¿dónde están tus obras? ¿Dónde están tus maravillas? De repente dice que vino el espíritu de Jehová sobre uno de los cantores y le dijo, a ti se te dice, oh rey Josafat, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Fíjese qué interesante. Josafat se dio cuenta que él no estaba en la presencia de Dios. Dice, y se propuso buscar a Jehová. Dice, o sea, él dijo, no, ya me di cuenta que si me vino miedo es que no estoy donde él quiere que esté. ¿Aló? ¿Ha sentido miedo últimamente? Esa es la clave. Busque a Jehová. Busque a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, quien será amplio en perdonarlo. Amén. El miedo no es más que la manifestación de que usted no sabe dónde está. ¿Alguna vez usted se ha perdido buscando una dirección? ¿Sí? Pero no se ha perdido a la 1 de la mañana. Yo una vez me perdí en los Estados Unidos a las 11 de la noche con mi mujer y mis hijas chiquitas. Dije yo, bueno, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y fíjese qué curioso. Como ya hacía como media hora que me había separado del otro carro en un semáforo, porque si usted no anda pilas, se queda. Señor, le dije, yo voy a volver al lugar donde me quedé, donde perdí contacto con el otro carro. Y regresé y ahí me estaban esperando. Porque el hermano dijo, el pastor tiene que regresar aquí, dijo. Y yo andaba perdido por unos barrios
no muy amigables, porque ya me estaba dando miedo. Entonces entendí, pero entendí ahora que estuve estudiando este pasaje. Entendí que no estaba donde debía estar, por eso tenía miedo. ¿Aló? ¿Qué le pasa a la gente cuando se aleja de la iglesia? A ver, cuénteme, a ver usted que ya lo vivió, cuénteme. ¿Qué siente? Miedo. Si el alejarse de la presencia de Dios es lo más terrible que hay, hermano. Mire lo que le pasó a Adán y Eva. El Señor tuvo que buscarlo y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Como que dice, ¿qué estás haciendo aquí, papito? Si mira lo que hay allá. ¿Por qué cree usted que la gente con el tiempo, al estar allá afuera, vuelve a los caminos de Dios solito, sin que nadie lo ande arreando? ¿Sí? Sí está aquí, ¿verdad? Como que es pollito uno. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que no sé dónde estoy o no sé dónde debo de estar, el primer espíritu que me ataca es el miedo. Y cuando me da miedo algo, por cualquier causa, una enfermedad, escasez económica, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, problemas con los hijos, en ese momento usted tiene que decir, Señor, perdóname, me salí del camino, regreso contigo. ¿Me estoy dando a entender? Porque la ausencia de Dios produce miedo. Y por eso Jehová le había dicho, Adán, ¿dónde estás tú? Porque Dios quería que se diera cuenta. ¿Te diste cuenta lo que hiciste? ¿Sí está aquí? Porque el diablo no fue el que cortó la fruta y se la dio a Eva. La Eva la agarró y le dijo, mira, vos está rica. No. Ellos por voluntad propia, así como usted y yo por voluntad propia, tenemos pensamientos que nos separan, que nos alejan de la presencia de Dios. Amén. Así que hoy en la noche lleva suficiente para meditar. ¿Dónde estoy yo? La siguiente pregunta es, ¿tengo miedo? Porque esa es la clave. Porque si no tiene miedo, está nítido, usted está nítido, está bien donde está. Pero si tiene miedo, aunque sea una pizca, pregúntese, ¿dónde estoy? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? No la estoy haciendo. ¿Estoy orando? No estoy orando. ¿Estoy buscando a Dios? No estoy. ¿Estoy sirviendo? No estoy sirviendo. ¿Me explico? Porque eso le va a ayudar a usted a ubicarse. ¿Amén? ¿Se gozó hoy? Qué bueno. Dele un aplauso al Rey y para usted con muchas bendiciones. Amén.